Hola, buenas tardes, chicos. ¿Pueden abrir su cámara, por favor? Hola, Luis Ernesto. Gracias, Dulce. Bien, niños, ¿ya vieron las películas? ¿Todavía no, Dulce? ¿Tú, Jorge Luis, ya viste las películas? ¿No? Bueno, tienen el fin de semana para verlas, ¿no? Ahí les puse el mensaje en WhatsApp. Tienen el fin de semana para poder, verlas y analizarlas también, ¿no? Ah, ustedes del cine que conocen, ¿qué películas se les hacen muy malas? No del extranjero, sino del cine mexicano. Que ustedes digan, a mí esa película se me hace como mala, se me hacen muy malas. ¿Cómo cuál, Luis Ernesto? Trato de pensar en una, pero no me acuerdo. Sí siento que he visto una que, sí siento que he visto una que no está chida, pero no me acuerdo cuál era. Tú, Sergio, No, no he visto películas tantas así como para decir esto está bueno, esto está mal. o no sabemos en qué criterio entre de lo bueno y lo malo, ¿no, Sergio? También. Ujú. Em, a ver, alguien me escribió algo aquí en el chat, pero... Ah, Hank. Abre tu micrófono, Hank, si puedes. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, dice que Hank, pero ¿se te hace una película mala, Hank? ¿Los albañiles? ¿Qué pasa? Es una joya del cine mexicano, amigo. ¿Qué poquito Pero aguantas? quiero, pero quiero que me diga por qué considera que es malo. Es que no sé, no sé si está escribiendo Hank. Bueno, ahorita que nos diga, ¿va? Miren, les dejé las películas el fin de semana para que ustedes tengan más tiempo y para que las disfruten más, ¿no? Para que, sobre todo que lo disfruten. Siempre les he dicho que disfruten lo que hacen, lo que hagan. Y ustedes me externaron que tenían mucha tarea, ¿no? Entonces, yo espero que este fin de semana pues se vean más desahogados o que por lo menos ya cuando no quieran hacer la tarea se sienten a ver la película. Son muy interesantes las películas que les mandé del cine de oro y les mandé unas de la época eh, actual. Y tienen que ver dos, una actual y una pasada. Entonces, pues véanlas. Aunque en toda la historia del cine mexicano, pues han existido películas malas, de acuerdo a los críticos, ¿verdad? Pero todo tiene una razón de ser, una razón del por qué. Ah, ya escribió Han, vamos a leer qué dice, ¿va? Dice, no es mala, representa lo mal pagado y el robo de dinero y cómo la policía roba e incrimina a gente que no tiene estudios, que en este caso son los albañiles. Bueno, eso es lo que nos dice Hanky y una crítica que podría hacer la película, ¿verdad? Y precisamente a eso vamos. Bueno, ¿cuándo declina el cine? Declina por una cuestión política también y de administración y de recursos también para la creación de las películas, ¿sabían? No declina nada más porque sí. Eh, ya no se le da cierto presupuesto a las películas
y empiezan a, si el gobierno dice, si quieres hacer películas, pues las vas a hacer de tu dinero, no tú vas a pagar las producciones, tú vas a pagar a tus artistas con tu dinero. Entonces, pues obviamente muchos productores no contaban con el dinero necesario para hacer grandes producciones, ¿no? Se quita como ese apoyo a la parte cinematográfica. Y dentro de esa parte cinematográfica, pues se le va a llamar a lo que va a ser la cultura, ¿no? Se le va a quitar como esa parte o esa comisión a la cultura. Entonces, se empieza a crear el cine bajo el presupuesto de los propios directores. ¿Cuándo dice o cuándo se cree que existe el cine o el decline del cine mexicano? En los años 70, 80, cuando empieza el cine de ficheras? ¿Qué retrata el cine de ficheras? El cine de ficheras retrata, deja a un lado precisamente esta crítica a la mejor social, política, económica, incluso esta crítica a la religión, al sector de la educación, como la hacía Cantinflas a la mejor, ¿no? Empiezan a recortar o a quitar como ese tipo de críticas y lo que el público buscaba en ese cine de ficheras, pues era ese cine que mostraba desnudos, albur, ah, historias que estaban basadas a lo mejor en una historia amorosa, pero el 100% de lo que se podía ver eran desnudos, mujeres con poca ropa, mal habladas, en escenas producidas o que los escenarios eran barrios también, ¿no? Pero una de las características principales era el desnudo y el albur, ¿sí? Y también en esta época del cine que dura más o menos 10 años, y ahorita lo vamos a ver en los videos, también surge el cine de los años 80, ¿no? Que es el cine que hacen los artistas, los cantantes. Por ejemplo, las películas de Pedrito Fernández, las películas de Lucerito, de Mijares, de Luis Miguel, de Garibaldi, por ejemplo, pero también son muy patrocinadas o sus productores fue el Televisina, o sea, estaban hechos por Televisa, eran películas hechas por Televisa. Entonces, pues ya no existía como una historia donde volvemos a recalcar, perdón, donde volvemos a recalcar que muchas veces las películas, por ejemplo, de la época, pues de oro o de la época de los años 60, 60, 60, pues denunciaban como esta crítica, ¿no? O esta rebeldía de los jóvenes, los derechos que buscaban o las libertades que buscaban los jóvenes en los años 60 y eran proyectadas en las películas. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Una vez que se quita como ese presupuesto, como ese apoyo del gobierno, se empieza a crear un cine diferente. Y les vuelvo a repetir, un cine que si ustedes lo ven, pues a veces las historias ni siquiera son congruentes. Si no, pónganle atención y vean qué tipo de historias muestran, ¿no? Es a lo mejor la niña que va a la escuela y se enamora del niño y cantan y punto, ¿no? Otras donde se andan correteando por toda una playa y ahí se queda la historia. Hay esas películas de La risa en vacaciones, son películas muy malas, no sé si las han visto. Termina por aburrirte y más a ustedes, yo creo, en esta época, porque yo sí creo que ustedes son más críticos que en épocas atrás, ¿no? A lo mejor antes lo consumías, lo veías y ya estaba, pero ahora tú las ves y dices, no tiene, ahora que ustedes tienen acceso a diferentes plataformas, a diferentes tipos de series, a diferente contenido, pueden ser más críticos de ese tipo de películas, pero esas películas de risa en vacaciones y que pertenecen al cine de mexicano, son películas muy malas. Entonces, Están bien gachas. sí, están muy feas. Entonces, ojalá tengan la oportunidad de verlas de repente, porque pasan mucho en el canal 2, en el 9 y en otros tipo de canales, ¿no? Pero
yo sí les quería proyectar o les quiero proyectar un video donde tiene que ver con la cuestión política, precisamente ese decline del cine. Todo tiene un porqué, era lo que les digo al principio, todo tiene un porqué, no es porque no haya existido talento en esos años. ¿Sí me explico? El talento siempre ha existido, la gente creativa siempre ha existido, pero esa época está marcada por el cine muy malo en México. Ahora, el cine de ficheras sí representa precisamente esto que les estoy diciendo, el albur, el desnudo y toda esta cuestión sexual, pero también era un despertar porque había cosas que estaban censuradas precisamente en películas atrás. Entonces, este tipo de cine da paso a, a, a que se exhibieran ese tipo de escenas también. Pero esas eran las temáticas, o las temáticas de peleas en la frontera, ¿no? De la cuestión de la migración, por ejemplo, y aquí también es donde surge las películas de los hermanos Armada, ¿no? Que a lo mejor yo creo que las veían sus abuelitos, ¿no? De Valentín Trujillo, de Maribel Guardia, ese tipo de películas. Entonces, yo quiero que ustedes como que vean las características de ese tipo de cine y cómo va evolucionando también, cómo van cambiando las temáticas de acuerdo al contexto que se está viviendo en cada época, ¿no? Y yo quiero que vean el siguiente video. Es un video largo, pero es un video con mucha crítica, con mucha explicación de lo que yo les estoy diciendo, por qué el cine declina, que espero que nos dé tiempo. De este video, niños, sí me van a van a ir tomando nota, van a ir haciendo lluvia de ideas y me lo van a subir a la plataforma. Sí, les voy a asignar la tarea del primer video. Del segundo ya no, porque el segundo es muy cortito y lo único que quiero que vean es de qué tipo de cine les estoy hablando. Y de hecho es que si ustedes quieren ver del segundo video todo el documental completo, véanlo, lo hizo TV Azteca, es la historia detrás del mito del cine de ficheras. Entonces, pero yo nada más les voy a poner un pedacito aquí, ¿va? Pero de este primer video, sí me tienen que sacar una lluvia de ideas, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que tienen que hacer ahorita? No, maestra. Ah, ok, Brittany, muchas gracias. A ver, permítanme. Mientras que para cinematografías como la estadounidense, los años 80 son la época de su nostalgia, para México parece ser su etapa más oscurantista. Simbólico que Gabriel Figueroa, en el libro de sus memorias, fundiera a negros el periodo de 1976 a 1982. Para comprender el panorama cinematográfico de México en la década de los 80, es necesario revisar esos años que ocultan las decisiones tomadas a nivel político y comercial que determinaron el accidentado camino por el que todavía transita la industria fílmica nacional. Del cine estatal de Echeverría se pasaba al Margarato. Con la declaración de enfrentar la crisis económica, se desarmó el anterior mecanismo cinematográfico gubernamental, uno que si bien tenía constante producción, también una constante vigilancia y servilismo. Margarita, hermana del entonces presidente José López Portillo, que supuestamente defendería el peso como un perro, fue nombrada directora general de la RTC, institución que controlaría la radio, la televisión y el cine, y dependería de la Secretaría de Gobernación. En sus primeros años, había una cierta continuidad de las políticas anteriores, por los estrenos de proyectos comenzados en el sexenio pasado, pero todo cambia cuando el Estado comienza a deslindarse de la producción al desaparecer Conacite 1, una de las productoras gubernamentales, e inicia el proceso de liquidación del Banco Cinematográfico Nacional, activo desde la época de oro. En cuanto a la exhibidora y las distribuidoras estatales, seguían bajo control de RTC, pero a disposición de
de las productoras privadas. La nueva administración dejó muy clara su estrategia al presentar Alianza para la Producción, un plan que buscaba el acercamiento con los capitales privados para que los proyectos fueran autofinanciables. Sin embargo, los tratamientos y las temáticas que tomarían las producciones privadas y que marcarían la tendencia de la década entrante también fueron muy claras, con títulos como Los Mexicanos Calientes. Margarita López Portillo, contradictoriamente, declaraba que quería volver a un cine familiar y ligero. Por ello, la estética y temas televisivos alcanzaban las grandes pantallas. Televicine, la productora de Televisa, toma impulso y logra éxitos de taquilla con sus estrellas cantantes, juveniles y no tan juveniles. Con sus protagonistas también trajo los géneros que más sabía usar, el melodrama y la comedia. Comenzó con el chanfle y siguió con Lagunilla mi barrio, y así los siguientes años, hasta cambiar su nombre a Videocine. Para lograr su interés de un cine nacional de superproducciones, López Portillo apostó por directores extranjeros. Así, el Estado produjo la costosa y poco exitosa Campanas Rojas, con Sergei Bondarchuk, Antonieta de Carlos Saura, y quería llamar a Federico Fellini para realizar una película sobre Tulum. Los directores nacionales quedaron relegados de los presupuestos grandes y se quedaban con los sets de las producciones extranjeras filmadas en México, como los de Amityville de Damiani, reutilizados en Bajo la Metralla por Casals. Mientras tanto, las producciones mexicanas de propuestas más individuales se enfrentaban a la añeja y vigente problemática de la falta de exhibición. Las salas habían caído en un deterioro por la crisis económica y la poca asistencia. Los productores alegaban que no invertían mayores cantidades en el cine porque aún no se había cambiado el precio del boleto. La exhibidora oficial Compañía Operadora de Teatros, COTSA, solo exhibía películas que garantizaran la taquilla y dejaba de lado las películas de tema social o político. Fundada por William O. Jenkins, COTSA, cuando ya poseía el 90% de las salas en México, pasó a ser administrada por el Estado con la finalidad de regular la exhibición de cine mexicano, tarea que nunca llevó muy bien a flote. El mandato de los López Portillo termina con el incendio de la Biblioteca de Alejandría del cine internacional. Como algunos investigadores y realizadores nombraron a la Cineteca Nacional por la cantidad de material invaluable que se preservaba. Otros, como el director general de los estudios Churubusco, Rubén Treviño Castillo, minimizaban el daño. Y otros más han dicho que ahí se destruyó lo filmado en Tlatelolco el 2 de octubre que no se olvida. La versión oficial era que el incendio se había provocado detrás de la pantalla de la sala Fernando de Fuentes por el poco mantenimiento de las conexiones eléctricas y que el fuego se había propagado hacia las bóvedas donde se tenían miles de rollos de película de nitrato de celulosa. En el documental Los Rollos Perdidos, el crítico Ayala Blanco anuncia a cámara que el culpable había sido el entonces coordinador de la Cineteca, Fernando del Moral, por las pocas medidas de seguridad con las que había guardado una película de nitrato, por la mala costumbre de apartar las películas que más le interesaban para ser el primero en verlas. Si se había culpado a Margarita López Portillo, era por la terrible imagen que ya tenía por su administración. Soportando la sequía de recursos e ideas, los cineastas se apoyaban en el esquema de producción de las cooperativas, ya utilizado desde los años del cine silente, pero retomado durante los años de transición de los 70 a los 80. Una de las cooperativas más conocidas fue la de Río Miscuac. El esquema de cooperativa consistía básicamente en un cine hecho con los propios medios del director, que solía ser el productor, y que los artistas y técnicos se volvieran copropietarios al colaborar en el proyecto. Knockout, de José Luis García Agras, creada con el esquema de cooperativa, convertía a su director en miembro de la llamada generación de la crisis por debutar en los caóticos 80. Cinta de cine negro acondicionado al contexto nacional, así como Frida, Naturaleza Viva de Paul Leduc y María de mi Corazón de Jaime Humberto Hermosillo, fueron filmadas en 16 milímetros para reducir costos y posteriormente dieron el salto a los 35 milímetros para una comercialización mayor debido a su éxito. Jaime Humberto Hermosillo, que ya daba muestras de su visión fílmica desde el sexenio echeverrista, fue en los años 80 pilar del cine de visión y producción independiente, con ejemplos como Confidencias. El realizador, que ya había demostrado gran habilidad con el plano secuencia en La Pasión según Berenice, y lo haría en los 90 con La Tarea, trabajaría en 1985 con un joven Guillermo del Toro para sacar a flote Doña Erlinda y su hijo.
En 1983, la nueva administración de Miguel de la Madrid ilusionaba a la moribunda industria del cine con la creación del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, que se dejaba en manos de Alberto Isaac. El director de Olimpiada en México y El Rincón de las Vírgenes recopiló las propuestas de otras figuras del cine nacional para conformar las funciones de la nueva institución. La ilusión también se extendía a una renovación de la ley cinematográfica sobre el tiempo en pantalla, la cual nunca llegó. Se pretendía que IMCINE, en la búsqueda de autonomía, se alejara lo más posible de la Secretaría de Gobernación, a diferencia de lo que había hecho la RTC. Isaac anunciaba que el nuevo instituto daría libertad al consumidor para ver diferentes ofertas nacionales y extranjeras, libertad para los creadores y cumpliría el deber del Estado de ser contraparte de la tendencia comercial de los realizadores particulares. Aunque había muchas expectativas por el IMCINE, también existían declaraciones como la del cineasta José Estrada, que consideraba imposible revivir únicamente con decretos a un cine muerto como el mexicano. Era necesario limpiar los mecanismos de la industria fílmica para aspirar a un cine que cumpla su misión artística y cultural. A cargo del IMCINE también quedarían las empresas estatales de producción, distribución, exhibición y formación. De las primeras películas producidas bajo el IMCINE estarían El Diablo y la Dama de Ariel Zúñiga y una coproducción de John Huston, Bajo el Volcán. Pero una de las más reconocidas sería Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. Desde el Margarato y toda la decadencia ochentera, la línea de producción cinematográfica privada era evidente. Poca inversión, recuperada lo antes posible. Era un cine de fórmulas desgastadas y nula propuesta audiovisual que explotaba lo que no podía ser visto en televisión: sexo, groserías y violencia. Las productoras de particulares se dedicaron a hacer cine de ficheras, sexicomedias y crímenes fronterizos. Directores recurrentes de décadas pasadas, como Alfredo B. Crevena, que había dirigido varias películas del Enmascarado de Plata, ahora dirigía Albures Mexicanos de 1983 con Alfonso Sayas, el actor fetiche de estas películas. Miguel M. Delgado, quien había trabajado infinidad de veces con Cantinflas, en 1975 había inaugurado el cine de ficheras con Bellas de Noche, y en los 80 filmaba Entre ficheras anda el diablo. Rogelio A. González en los 60 dirigió El esqueleto de la señora Morales, y en los 80 El sexto sentido con Andrés García y Lin May. Ismael Rodríguez inaugura la década con Blancanieves y sus 7 amantes, y cierra con Dos tipas de cuidado. Lola la trailera o El traficante, así como gran parte de la filmografía de los hermanos Almada, son dignas representantes del cabrito western, un tipo de cine producido en la frontera norte de México, dirigido a los migrantes o población de los estados fronterizos, un público que habían olvidado los realizadores centralizados. El cabrito western, llamado así porque seguía las convenciones del western estadounidense, pero aplicadas al contexto de México, abordaba temas de crimen, narcotráfico, corrupción o eran adaptaciones de corridos norteños. El western mexicano tuvo mucho éxito tanto en cines como en videohome, un formato que se popularizó en los 80 con producciones de bajo costo hechas en 16 milímetros y después distribuidas en diferentes videoclubs de las comunidades hispanas en Estados Unidos, ya fuera en VHS o Betamax, mejor conocido como el formato beta. Quizá el éxito de estas producciones, que las llevaría a tener segundas y terceras partes, se debía a que se acercaban a las realidades de sus espectadores a través de un cine de fácil consumo, que aminoraba sus problemáticas ya sea con humor de doble sentido, violencia o sexo, como en El día de los albañiles, que el jefe de una construcción decide drogar a sus empleados para que trabajen más, y antes de que la película se vuelva seria, se agregan albures, bromas y desnudos. En los 80 también surge un cine joven que, a diferencia de las películas moralizantes de los 60, se toma con mayor franqueza las inquietudes de la generación interesada en sexo, drogas y rock. De veras me atrapaste de Gerardo Pardo llevó a la pantalla la libertad que decía perseguir Alberto Isaac desde IMCINE. La primera película de Pardo logra poner su cotidianidad y tener eco en un público menor de 30 años que, como anotaba Tomás Pérez Turrent, estaba acostumbrado al cine de Hollywood y no veía cine nacional porque poco tenía que ofrecerle. Películas como De veras me atrapaste o Un toque de rock
la crónica musical de 4 adolescentes en la Ciudad de México, hecha por Sergio García, se dirigían a nuevas audiencias desde un discurso fresco y personal. El nombre de Sergio García nos lleva al cine aún más libre en un formato aún más pequeño, el Super 8. El movimiento de los superocheros toma fuerza en la contracultura de los 70 y continúa en los 80. Para su fortuna expresiva, estaba alejado de los apoyos estatales y del cine más convencional porque no creían en la renovación echeverrista. Con cámara en mano, sonido directo e improvisación, las películas en 8 milímetros entraban a los barrios y a las temáticas prohibidas. Aunque lo común en este formato era el registro urbano, principalmente de temática social, también llegó a la comunidad indígena de Oaxaca para filmar La vida de una familia Icots, de Teófila Palafox, el primer Super 8 indígena. Para 1984 llegan noticias agridulces, la reapertura de la Cineteca Nacional en su actual ubicación, pero el cierre del Banco Nacional Cinematográfico. Un año después, a la preocupante lista de inconvenientes para la producción nacional se añade el sismo de 1985, que dejó cines derrumbados o con destrozos parciales, como el Cine Regis. Cineastas independientes como Leduc o Berta Navarro, al igual que alumnas del CUEC, entre ellas María Novaro y varias integrantes del colectivo Cine Mujer, creado por Rosa Marta Fernández en 1975, armaron grupos de filmación para registrar los daños. Novaro en 1989 pondría las secuelas del sismo como contexto de su película Lola. Una de esas películas que no se pudo estrenar en el Cine Regis fue Vidas Errantes, de Juan Antonio de la Riva, antiguo superochero, ahora produciendo con IMCINE. Su proyección en salas de poca calidad provocó el fracaso en taquilla. Con el plan de renovación cinematográfica, se había liberado el precio del boleto para mejorar las salas e incentivar la asistencia. Aumentaron la ganancia de los exhibidores, pero esto no benefició al cine nacional. Pese a que se prometía una y otra vez hacer valer la ley de cinematografía y su 50% de tiempo en pantallas, de 1980 a 1986 se habían estrenado en México 931 películas estadounidenses y 391 mexicanas. A principios de 1986 seguían enlatadas 187 películas mexicanas. Alejandro Pelayo, en su libro La generación de la crisis, anota que ese 50% nunca se haría válido porque se argumentaba que no había películas para satisfacer esa cuota. De las salas comerciales también había sido desplazado el documental mexicano, que generaba premios o más vistas en el extranjero que en casa, escenario todavía conocido. La década había comenzado con Poetas Campesinos de Nicolás Echeverría. Las entonces alumnas del CCC, Dana Rothberg y Ana Diez, en 1985 retomaron una historia de la nota roja de una persona, como describió Rothberg, con todas las desventajas: indígena, humilde, ignorante y mujer. El caso de Elvira Cruz, una mujer acusada de asesinar a sus 4 hijos, da origen al documental Elvira Luz Cruz, pena máxima, que marcaría el camino de documentales posteriores como Presunto culpable o Mi vida dentro. Del mismo caso saldría Los motivos de luz, de Felipe Casals, película que lo regresaba a un cine más personal después de Rigo es amor, de 1981. Lo mismo le sucedería a Arturo Ripstein con El imperio de la fortuna, después de La ilegal, filmada con Televicine. Tras haber nadado a contracorriente y sin un apoyo completo, Alberto Isaac renunciaba a su cargo en IMCINE en 1986. Eduardo de la Vega Alfaro atribuye la renuncia a que Isaac se había percatado de que la parálisis del cine venía de la ineptitud y la maraña gubernamental y burocrática en la que se vio envuelto. El nuestro es un sistema con zonas de corrupción que, por más que uno lo quisiera, no es posible detectarlas, probarlas, castigarlas, declaró el cineasta y exdirector de IMCINE. En los años 80 fueron las crisis económicas y las modificaciones políticas las que provocaron el cambio de estéticas y narrativas en el cine. Se había dado el ascenso de las producciones privadas y el descenso de las estatales o independientes. Era evidente la ganadora en la contienda por la producción cinematográfica mexicana. Carlos Salinas es nombrado el nuevo presidente de México en 1988 y el ciclo se repetía: un país en crisis y por ello la carrera del libre comercio. Además, estaba la promesa de presupuestos para el cine, proyección al extranjero, libertades temáticas y una nueva institución a favor de la cultura, Conaculta.
a la que se le cedía el control de IMCINE. El nuevo presidente, pretendiendo una imagen de apertura, por fin autoriza exhibir La sombra del caudillo y Rojo amanecer sobre el 2 de octubre de 1968. El Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, creado en 1986 para canalizar recursos de la exhibición a la producción de cine del país, a pesar del rechazo que tuvo por parte de los exhibidores que se oponían a presentar cine mexicano, continuó en el sexenio de Salinas hasta que los productores privados retiraron sus aportaciones. Como la producción nacional seguía sin recaudar en taquilla, para no caer en subsidios y cargar con empresas en números rojos, Conacite 2, Conacine y la exhibidora y las distribuidoras gubernamentales desaparecen. Por un lado, se vio como desempleo y por el otro, reacondicionamiento. Hacia finales de la década, el panorama no había cambiado mucho. Las producciones apoyadas por el Estado no generaban las ganancias de las privadas, y mucho menos de las extranjeras. Poco se había visto El secreto de Romelia, financiada con el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica, en comparación con Tres lancheros muy picudos, y mucho menos comparada con Batman o Indiana Jones. La investigadora Isis Saavedra explica que cuando hay intenciones de privatizar una industria, se deja morir. Es por ello que esa muerte lenta comienza desde los cambios dados con López Portillo, crece la agonía con Miguel de la Madrid y sus tecnócratas, y llega el remate con Salinas de Gortari al incluir al cine nacional dentro del Tratado de Libre Comercio. Y con tal medida, el cine se consideraba una mercancía y no un patrimonio cultural. ¿Qué opinan acerca del video? ¿Qué opinas, Brittany? Pues creo que está muy interesante, maestra, porque creo que es algo que hemos visto desde el inicio, la representación, y es algo que aquí al menos tiene razón lo que dijo el exdirector, ¿no? De cine. Al menos hasta donde nos han proyectado, el cine aquí en México desde esos tiempos ha sido dirigido por, ahora sí que el gobierno, ¿no? Y solo esas personas eran capaces de autorizar lo que pues, se proyectaba. Y pues obviamente no era conveniente que proyectaran pues cosas que representaran a la gente, sino que todo lo contrario, les diera ideas falsas de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo creo que desde ahí se empezó el problema, porque si no representas algo, pues la gente no se va a reflejar y no va a atraer la atención, que era lo que decía este director. Entonces, la corrupción y el hecho de que pues no era castigada en ese tiempo, pues no podía ayudarles mucho. Ahora también lo que exhibían, pues algo también llamó mi atención, ¿no? Lo que representaba en esos tiempos, pues no era algo muy relevante, como dicen, era desnudos, era pues cosas que a la gente la hacía pues de una manera distraerse, pero pues no les daba como que algo interesante que puedan opinar o criticar, pues al final del día era algo normal para ellos. Entonces, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y algo que mencionan al final, que aquí en México pues no lo veían como un patrimonio cultural, sino como mercancía. Sí, sí, exactamente, Brittany. No lo ven como parte de la cultura, como la parte de crear, porque finalmente es arte. Hacer cine es arte, así como cuando inventamos un poema, cuando hacemos una pintura, una obra, una escultura, por ejemplo, ¿no? Un baile, que es arte. El cine es arte, y aquí en México como que se le perdió ese sentido de hacer arte, el sentido del arte, el sentido de la cultura, como que se hacía para proyectar porque se tenía que hacer cine y ya, pero pues si nosotros nos ponemos a analizar precisamente esa época tan difícil del cine mexicano, pues prácticamente no aporta. Y Brittany pues dijo algo muy, muy importante, ¿no? Era una forma también de distracción, sin contenido, aunque no tuviera contenido, aunque no tuviera una crítica social a la mejor o política, pero se generaba lo que, o sea, hacía el cine que la gente quería ver, y eran películas que rompían taquilla, ¿eh? No estamos hablando de que no fuera gente a verlo, no, iba mucha gente a ver esas películas de esos años. Entonces, pues sí es muy importante. Yo quería que vieran este video precisamente por ese contenido
crítico y por la manera en que lo va relacionando con lo que sucedía o lo que estaba pasando dentro del gobierno, ¿no? En esos años. Entonces, ahorita les voy a proyectar el último video que creo que ya no nos va a dar tiempo, pero ¿les parece si se los mando por WhatsApp? Les mando el último video por WhatsApp y es súper cortito, nada más es para que ustedes vean cómo era, cuáles son las características del cine de ficheras. Es realmente muy cortito, porque ya nos va a sacar la plataforma y ya no me va a dar tiempo porque el video dura casi 5 minutos. Entonces, pero ahorita yo se los envío por WhatsApp, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda, niños? Está interesante, ¿no? ¿O no? ¿No les gustó? ¿Por qué te ríes, Dulce? Nomás. ¿Tú qué opinas, Luis Ernesto? Sí, está interesante, bastante, de cómo toman en cuenta las películas y los problemas que atraviesan, no solo por culpa de las personas o una mala administración, sino que también incluyen los desastres naturales como el temblor que provocó Y varios destrozos, bajando las visitas, en parte por miedo de la inseguridad de la estructura, ¿no? sí, exactamente, y que aparte, pues, los gobernantes jugaron un papel importante, ¿no? Muy importante y lo van a ver en el siguiente video, en el video que les voy a mandar ahorita por WhatsApp, ¿no? Como su vida amorosa era con artistas precisamente de la época de, del cine y con dimes y diretes y cosas así, ¿no? Entonces, sí es muy interesante toda esta cuestión y cómo siempre está relacionada, pues, la parte del gobierno, porque pues, es el que va a fomentar la cultura, ¿no? Entonces, yo no quiero que se olviden de eso. El cine es cultura, el cine es arte, por eso se le llama el séptimo arte. Eso es lo que yo no quiero que ustedes pierdan de vista. Y pues bueno, ya ustedes van a analizar las películas que yo les envié y me darán su comentario y su crítica el día martes, ¿verdad? Y también vamos a ver los cineastas que emigraron, que se fueron de aquí, que fueron a que se van a Hollywood, ¿no? A trabajar. Y porque ha sido tan reconocido su trabajo, a pesar de que aquí en México lucharon mucho, ¿eh? Por un lugar, porque fueran reconocidos, nombrados, y sin embargo, hasta que se van al extranjero, se vuelven, famosos, por decirlo así, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros nos estamos viendo en la próxima clase, niños, ¿va? Cuídense mucho. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. Gracias, Brittany. Nos vemos, niños. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, maestra. Dios Adiós, chiquillos. Bye.